Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. A nombre del ingeniero Eric Haxater, un saludo, presidente de nuestro consejo de la Fundación, un saludo a ustedes y el agradecimiento a todos por el apoyo en materia también de esta visión de salud digital que nos hace falta en el país. Creemos que salud digital es fundamental porque es una materia básica para ayudarnos a cerrar las brechas de acceso en salud. En FunSalud entendemos que las brechas se dan cuando una mexicana o un mexicano van a la búsqueda de la atención de salud y pueden encontrar al médico o no. Después pueden encontrar la infraestructura médica o no, o el medicamento o el dispositivo. Y es precisamente cuando las tres cosas confluyen que logramos realmente avanzar en el bien de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Pero si una de estas no pasa, entonces nos preocupa y entonces se da una brecha de acceso a salud. Entendemos que sin duda el tema de ir avanzando en materia digital nos va a ayudar a cerrar las brechas. Nos va a ayudar a acercar los médicos precisamente a las diferentes poblaciones, que estén las doctoras, que estén los doctores, y precisamente con ayuda de las plataformas digitales podremos ayudar a cerrar las brechas. Quiero agradecer especialmente a Enrique Tulelo, a quien ha sido un gusto trabajar con él, con todo el grupo que ha hecho posible esta plataforma, la gente de SmartScale, la gente de PLM, por supuesto Central Media, Close-Up, Estrategia Digital, todos los que participaron en hacer esto realidad. Sin duda agradecer a los patrocinadores, Avid, Asofarma, AT&T, Columbia, Merck y Nestlé, que nos ayudaron a fundar el estudio. El estudio es, por supuesto, el primer estudio que hay de estas características en América Latina, con la cantidad y profundidad de médicos que tenemos. Es completamente representativo en la cantidad de médicos que respondieron a lo largo y ancho del país y, como ya lo dijo Enrique, en 18 diferentes especialidades. Sin duda es un acervo riquísimo para ustedes, para nosotros, muy importante para la academia precisamente, la reflexión de cómo apoyamos más el desarrollo del entendimiento de la materia digital y cómo los médicos se van desarrollando en esa materia. Pero también es muy importante en materia regulatoria para ver qué tenemos que ir cambiando en materia regulatoria para acompañar los cambios que se necesitan en materia de salud digital. Por supuesto, muy importante para que entendamos cómo se da esa relación entre el médico y el paciente y cómo va a ir evolucionando. Hemos tenido el apoyo de muchas de las sociedades médicas para hacer esto realidad, cosa que les agradecemos a todos ustedes. Voy a empezar con algunos resultados que me parece que son importantes. El primero es qué es lo que más utilizan los doctores y las doctoras para conectarse realmente a Internet en su práctica médica. Clarísimamente el medio que utiliza más, o el equipo que utiliza más, el dispositivo, como lo preguntamos, es el smartphone, que como ustedes ven lidera sobre la computadora, ya sea una laptop o una computadora de escritorio. También hay tablets, vemos la aparición de algunos métodos como son las asistentes virtuales, en donde sabemos que hay mucho desarrollo pasando hoy en biomarcadores en voz, por ejemplo en temas de materia de salud mental, donde hoy los biomarcadores en voz se está trabajando para que permitan precisamente entender cuando se escucha mi tono de voz, si tengo un problema de ansiedad, de depresión, si estoy contento, triste o no, y que eso va a ser parte también de la transformación. Entonces, aquí clarísimamente el smartphone es el que tiene el mayor uso. ¿Con qué frecuencia utilizan los dispositivos las doctoras y los doctores para conectarse en su práctica médica? Lo que vemos es que son varias veces al día, es decir, ya son instrumentos que son utilizados de manera continua. ¿Se ofrecen consultas virtuales o no? Como vemos en el estudio, 45% de los médicos confirman que hacen uso y dan consultas de manera virtual. Es un dato importante, creo que la pandemia ha ayudado a que ese tema tenga un espacio, se vaya desarrollando, y sin duda la ayuda que puede dar un médico a una paciente a través de una consulta virtual nos parece importante. Hay que trabajar en ello de la parte médica, de la parte del paciente, pero precisamente cuando hablaba yo con ustedes sobre la brecha de acceso a especialistas en algunas partes del país, nos parece muy importante el que se puedan apoyar realmente con la consulta virtual y que eso pueda ayudar. El estudio distingue diferencias importantes entre las especialidades, siendo precisamente los psiquiatras quienes reconocen que el 94% de ellos dan consulta de manera virtual, y después varía, y lo van a ver en el estudio, por especialidad y también por médicos que trabajan en el sector público o en
en el sector privado. 2 de cada 10 médicos nos confirman que utilizan un software particular y especializado para emitir recetas electrónicas. Se han emitido recetas electrónicas a través de un software específico y vemos que hay una diferencia también importante en los diferentes rangos de edad. Llama la atención que médicos entre 27 a 35 años de edad son los que utilizan más este tipo de herramientas. 5 de cada 10 de los que no las emplean todavía están dispuestos a mudar hacia una plataforma de receta electrónica y vemos que hay un porcentaje importante, como lo ven en la parte derecha de la gráfica, de 16.7 que están muy dispuestos y de 32% que también muestran disponibilidad hacia cambiar a una plataforma que utilice receta electrónica. 4 de cada 10 médicos dicen utilizar un expediente electrónico, pero es interesante destacar en esta gráfica cómo hay 47% de los médicos que mantienen el expediente de manera física, pero después el resto utilizan documentos de porte digital y otros expedientes médicos especializados electrónicos, que es el 40% ya de los médicos. Y cuando en el grupo también nos interesaba mucho aquellos que no lo utilizaban, entender por qué nunca utilizaban un expediente clínico médico, y encontramos que una parte tiene que ver con el costo. Me parece que es un mensaje importante para aquellos que están dedicados al desarrollo de los expedientes clínicos, y donde se distingue una barrera en el tema del costo, además de algunas inquietudes sobre seguridad y privacidad, así como desconocimiento de los médicos de plataformas específicas, lo que queda tarea importante para seguir llevando hacia la digitalización del médico en materia puntual del expediente clínico electrónico. Recordemos que para el avance de salud esto es fundamental en la capacidad de entender cómo están los expedientes y que esos expedientes puedan ser aprovechados de manera óptima para entender lo que pasa con las mexicanas y los mexicanos a través de modelos potencialmente de inteligencia artificial, y que eso nos ayude a tener mejores resultados. La mayoría de los médicos no utilizan necesariamente todas las plataformas integradas para la consulta. Hay quienes sí, hay un grupo que ya hace consultas virtuales, que emiten recetas electrónicas, que usan un expediente clínico electrónico, y ese ya es el 9% de la población médica. Pero también es importante destacar que hay 14% de ellos que ya emiten recetas electrónicas y usan el expediente clínico electrónico. Platicaba yo con todo el grupo de expertos y con Enrique, y decían, es importante ver la evolución. Hay una evolución, ellos habían hecho un trabajo anterior, nosotros como FunSalud por primera vez hicimos el trabajo junto con el grupo, que agradezco otra vez la invitación a todos ellos, y realmente sí se ve una evolución hacia un médico cada vez mucho más digital. Los pacientes, nosotros sí, del lado del paciente, el paciente reconoce que está constantemente viendo lo que está en internet y que llegan a la consulta con información que recaudaron en las redes sociales. Ahí hablamos de 9 de cada 10 pacientes que los médicos dicen llegan a la consulta ya con información, y que eso a la vez cambia la dinámica, como anticipaba antes Enrique, sobre cómo es la relación entre el médico y el paciente, a traer un paciente mucho más informado a la consulta médica, y entonces el paciente llegar a tener una conversación diferente con el médico. Voy a resumir para dar espacio a algunas preguntas y respuestas con 5 puntos. Primero, el médico mexicano, la doctora, el doctor mexicano sí están utilizando recursos digitales en su práctica profesional. Sin embargo, necesitamos seguir impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas en la consulta. 14% utilizan de forma integrada el expediente y las recetas, y como decíamos, el 9% absolutamente todo. 45% de los médicos confirman que dan consulta virtual, y como ya lo había destacado, varía por especialidad, por lo que los invitamos a trabajar en la plataforma que disponibilizamos y que pueden consultar para entender las diferencias. Y hay diferencias por especialidad, y también las hay entre el sector público y privado. 2 de cada 10 médicos utilizan un software especializado para emitir recetas electrónicas. 49% de los que no lo emplean están dispuestos realmente a ir a una de ellas. Se reconoce que hay un tema de costo y de seguridad que hay que trabajar para que lo entiendan bien, y que eso nos permita transformar mucho más el camino hacia la digitalización. Y cada vez más, las mexicanas, los mexicanos en el rol de pacientes estamos llegando al consultorio médico con mucho entendimiento de lo que pasa a través de las redes, o por lo que las redes nos dan acceso, y esos son 9 de cada 10 pacientes que tienen una conversación diferente de la que tenían antes con el médico.
Así que a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud y de todo el grupo que hemos trabajado esto, ha sido un gusto hacer este estudio. Los invitamos a que lo consulten. Tendremos bastantes presentaciones al respecto. Nos interesa mucho, como decía, la reflexión en el ámbito académico de qué implica esto en la formación de los jóvenes médicos, de las doctoras y los doctores. Nos interesa mucho la reflexión en el ámbito regulatorio, legislativo, qué implica en Cámara de Diputados y Senadores, y después en esa evolución realmente del médico hacia ayudarnos a un tema que es el más importante. Estamos todos trabajando juntos, público y privado, por ayudar a cerrar precisamente las brechas de acceso a salud, porque realmente necesitamos un México sano y todos estamos comprometidos, y como siempre, México es uno, es tu México, es mi México, es nuestro México, y sigamos trabajando porque cada vez sea mucho más sano. Muchísimas gracias. Lasalud.mx